50, del 50, en realidad cualquiera de las 50 pueden determinar. ¿Qué requerimos? Voy a ponerlo un poquito más grande para que vean acá. Colocar a este nivel las concentraciones. Aquí colocan el total de individuos que hayan evaluado y acá el efecto. Si es mortalidad, muerte, o el efecto que estén evaluando. ¿Ok? A ver, vamos a inventarnos un ensayo. A ver, con arseniato de plomo, ¿ya? Envase arsénico, a ver, 200, 100, 50, 25 y 12.5. ¿Ya? Ya. ¿Qué cosa han evaluado? A ver. Truchas. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas truchas? 40 en cada caso. Entonces, donde dice total, colocan 40. Muy bien. Ahí estamos bien. 40 de qué sale. Tienen 4 réplicas y en cada envase han colocado 10 truchas. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Y luego, ¿qué vemos acá? El efecto. El efecto más básico, el primer efecto es de la mortalidad, pero puede ser otro. Supongamos que es la mortalidad. Entonces, supongamos que en el primero se murieron 38 truchas en 100 miligramos por litro, en el otro se murieron 31, en el otro se murieron 22, acá se murieron 13, acá 4 y acá una trucha. ¿Así está bien? Entonces, ¿qué necesito? 3 cosas. El control queda con 0 porque supuestamente no tiene tóxico. Y luego las concentraciones van en orden creciente. La más baja más cerca al 0 y la más alta al final. Acá tiene para hacer un montón de concentraciones. Acá yo estoy colocando un diseño que tiene 6 concentraciones. Y aquí, más bien aquí, tiene los totales, que son 40 truchas, alevinos de truchas, y aquí el efecto. Bien. ¿Qué es lo que me ha determinado? Profe, Dime. con concentración 0, ¿se puede tener una muerte? Claro. Muerte natural puede haber. Los organismos jóvenes. Puede haber. Pero a ver, ¿qué pasa si te da mucha muerte en el control? Algo está mal. Algo pasó. Puede ser contaminación, algo pasó con... No estuvieron óptimos los organismos, etcétera, etcétera. A veces, según los ensayos, 10%, 15%, hasta 20% podría ser, ya, pero ya hay mucha mortalidad, no vale, hay que repetir todo. Ok. Bien. Entonces, ¿qué te calcula primero? Una gráfica. ¿Y qué es lo que hace en la gráfica? Coloca mortalidad en unidades Probits. Acá aparece el término Probit, que es una técnica que lo que hace es hacer una transformación de la mortalidad en unas unidades para favorecer, ¿qué cosa? La linealización. Y abajo va la concentración en escala logarítmica. ¿Qué me ha determinado acá? ¿Cómo se llama esta ecuación? Es igual a mx más b. Claro, y es igual a ax más b. ¿Cómo se llama esa ecuación? De regresión lineal, o la ecuación general de ¿qué? De la recta. Entonces, es en base a esa regresión que me permite determinar el 50%. ¿Dónde estaría el 50%? ¿No? Entonces, eso lo determina. ¿El R cuadrado qué es? Se llama coeficiente de determinación. Siempre va junto con la ecuación de regresión y te explica en qué porcentaje se explica esa ecuación la relación de las variables. Si es 0,99, entonces esta ecuación es explicada en un 99%. Está buenísimo. Bueno, hemos colocado datos que están bien en orden, no siempre es así. ¿Ok? Y acá simplemente están los cálculos en logaritmos, en unidades Probit. Luego acá está al costado la pendiente y el intercepto, que es lo que se ha colocado acá arriba. O sea, lo que vale es este valor. Pero, ¿dónde está la 50? Entonces yo voy para acá y vemos aquí, si quiero lo pongo más
más abierto para que lo puedan ver mejor en el centro. Acá no está esto. Y ahí lo se ve mejor. Entonces, ¿dónde está el 50? Entonces, ese de aquí sería el valor de ¿qué? De la CL 50. Si el otro estaba en miligramos por litro, ese también está en ¿qué? Por litro. Si el otro está en porcentaje, ese también está en porcentaje. Si el otro está en la unidad que esté, ese está en la misma. Entonces, el valor de la CL 50, ¿cuánto es? 47,83. Y su límite inferior es 31,8 y el superior 71,8. Eso se llaman límites de confianza, sus extremos. En pocas palabras, si yo vuelvo a repetir, no me va a dar 47, de repente me da 40, pero está dentro del margen. Y el otro me da, si lo hago 3 veces, me da de repente 58, pero está dentro de ¿qué? Del margen. Límite inferior y límite superior. Entonces es sumamente simple. Ya está la CL50. ¿Qué necesité? Concentración. Las concentraciones en orden creciente, el total de muertos, perdón, el total de individuos colocados en el ensayo. En el caso de ustedes serían pues las colonias, ¿no? Claro, en caso de ustedes no van a ver la muerte, pero ¿cuál va a ser el efecto que van a ver? Clorosis, necrosis, etcétera, ¿no? Entonces todo se va adaptando según lo que vayan necesitando. Okay. Ahora, lo único que sí noten en cuenta que para que calcule la CL50, la lógica es que la variable esté en análisis, esté en incremento. ¿Qué significa variable en incremento? Por ejemplo, ¿la clorosis está en incremento con el tóxico? Sí, porque más. La hipótesis es que más tóxico, más que Clorosis. La necrosis también podría estar en incremento. ¿Qué más tienen ustedes? El peso. El peso está puesto. El peso más bien, cuando incrementa el tóxico hay disminución. Entonces ahí no les ayudaría a usar esto. Ahí usamos más bien el otro, el no y el lo. Entonces hay que analizar qué cosa colocar aquí. Solamente que se va a colocar un profesor, o sea, tanto la necrosis y la clorosis se va a Por considerar separado. por separado. Claro. Cada punto final de lectura. ¿Qué cosa? Si yo evalúo mortalidad, es un análisis. Si evalúo inmovilización, otro análisis. Cada análisis va por separado con su respuesta. Por eso es que en la tabla anterior del ejemplo vimos que para las crisopas había mortalidad larvaria y había eclosión de huevos. Porque eran 2. Cada uno tendrá su análisis. ¿Se entendió? ¿Sencillo? Entonces recordar concentraciones y luego totales y muertes. Algo que quería señalar es qué pasa si supongamos un envase se me derramó. Perdí uno. Algo pasó. Se cayó, etc. Perdí el envase. ¿Se puede aún seguir calculando? Sí. Porque finalmente lo que hace es valores porcentuales, etc. Entonces, en lugar de tener 40, tengo acá 30. Y ya no tengo 22 acá, sino de repente tengo 17. Ya está. Entonces, sí me permite calcular, ya no me, porque al final le hace un ajuste, porque calcula la proporción de muertos en relación a los vivos. O sea, puedo yo tener en algunos casos menor número de envases trabajados y individuos trabajados. ¿Ok? Por A o por B un envase se maló. Pero no debo abusar. ¿Ok? Siempre debo esperar tener todo completo. Pero puedo yo adaptar teniendo uno menos de repente, ¿no? Sí, dime. Profe, esa tabla entonces es para cada variable. Cada variable calcula su CL50. Inclusive tiempos. Si tengo resultados, supongo que hiciera en peces, como acá. Este podría ser el resultado de 24 horas. Los peces, ¿hasta cuándo se leen? 96 horas. Entonces tendría un resultado para 24, otro para 48, otro para 72 y otro para 96. Como les mostré en las clases pasadas con el metamidophos. ¿Se acuerdan que les mostré? Con la trucha, a 24, 48, 72, 96. Todo lo explicado en el curso tiene una lógica. ¿Okay? Yo ya lo demostré porque lo uso en cada momento y cada cosa. ¿Okay? Muy bien. Entonces, este es el primer método. ¿Cómo se llama? El método Probit, el método de Excel. Lo cierro. Bien. Ahora vamos a mirar el segundo método. Entonces, todo está en la semana 3.
Entonces, en el segundo método vamos a usar uno que se llama trap. Pero antes de trap les voy a mostrar uno que dice, creo que sí, espero que sea este, vamos a mirar. No, es el otro, el otro trap. Un ratito, a ver, hay dos trap, trap about y el otro es trap help. A ver, si es este. Este, muy bien. Lo voy a... vamos a poner acá, creo que me sirve. Bien. A ver. ¿Qué ven aquí? Abajo sigue estando la variable de exposición, o sea, la concentración, la dosis de la sustancia. ¿Y arriba qué está? El efecto. Igual que el anterior. Efecto, mortalidad o lo que sea. TRAP significa T de toxicity, R de relationship, A de análisis y B program. Este es un programa también de la EPA. ¿Son los únicos? No hay. Si empiezan a buscar por internet, depende, encuentran otras calculadoras. Y debe haber. ¿Okay? Muy bien. Pero como a mí me sirve para este curso, lo uso. Me sigue sirviendo, me ha servido. Y espero que me siga sirviendo para las cosas que voy a necesitar. Lo hemos usado para muchas tesis y estas dos cosas. Entonces, ¿qué analiza aquí? La declinación de una respuesta. En el anterior estaba la gráfica, ¿cómo estaba? Hacia arriba. Ahora, ¿cómo está? Hacia abajo. Entonces aquí lo que evalúa que es sobrevivencia, evalúa también, puede ser crecimiento, fecundidad. Entonces los datos más bien están en están en disminución. No usa mortalidad, sobrevivencia es lo opuesto a mortalidad, ¿no? Entonces más bien voy a tener, a medida que incremento la concentración, más sobrevivientes, menos. Entonces voy a partir de todos los sobrevivientes y voy disminuyendo. Ok. Y lo mismo en las otras variables. Y acá lo que hace también otra cosa es una curva. Ya no es una linealización. O sea, los datos los ajusta a una curva. En Probit, ¿cómo hacía? Recta. Ok. Acá, curva sigmoidal todavía. Entonces, esas dos cosas quiero que puedan captar. Valores en disminución o declinación y que los datos se ajustan a una curva y no a una recta. Los dos calculan lo mismo, pero si usan diferentes métodos no te va a dar el mismo resultado exacto. Uno te dará uno y otro. Tendrá su variabilidad porque son dos métodos determinados. Determina lo mismo, pero uno en recta y otro en curva. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver el programa. Entonces voy a entrar otra vez al contenido, sigo semana 3 y voy a agarrar este que dice TRAP, EXE. Ya. La forma de presentación de este programa no es la más moderna, pero funciona. ¿Ok? Entonces, variable de exposición, ¿cuál es? Las concentraciones. Entonces, a ver, vamos a colocar, supongamos que estamos trabajando con mercurio. Entonces tengo en microgramos. Entonces tengo 1 microgramo, tengo 4 microgramos, tengo 8 microgramos, tengo 16 microgramos y tengo 32 microgramos por litro. Ya. A ver, ¿qué especie? La heliobia, que hemos hablado hoy día, ¿no? El caracol o mercurio. Entonces, ya, pero primero colocamos el total de organismos. Hace cuenta que hice 3 réplicas, ¿cuántos tengo? 30. ¿Está bien? 30. Estamos bien. Bien. Y ahora tenemos la respuesta. ¿Recuerdan cuál era la respuesta que colocamos? Sobre vivencia. Entonces, si murió uno a la concentración 0, ¿cuántos sobrevivientes hay? 29. Si murieron 6, 24. Si murieron 12, 18. Si murieron 17, 13. Ahí va. Ponemos ya 10, y la otra 2. ¿Está bien?
Ya, no, estamos jugando con la data. No hay problema. Muy bien. Aquí donde dice tipo de análisis, voy a colocar la distribución de tolerancia clásica, no lo cambio, y en la shape model coloco la distribución gaussiana. Las explicaciones por qué uso uno y otro, tengo una explicación un poco dura estadística, está en el manual si alguien quiere revisar. ¿Ok? ¿Cuántos parámetros? 3, porque es una de exposición, otra de la respuesta y otro de total. Y hago transformación, no, ahí sí lo dejo como está, sin ningún problema. Voy arriba en análisis y coloco Parameter Estimation. El último me va a determinar los datos y la gráfica en paralelo. Uy, me salió un error. Bien. Bien, a ver, vamos a interpretar y después les explico qué significa el error. El que debo leer donde dice Final Estimates. ¿Cuánto salió? 10. ¿Ok? 10, el valor de la CL50. Este es el que leo. De todo esto me interesa este y también me interesarían estos dos. Pero este software, por lo mismo que lo que hace es ajustar a una curva, es muy exigente para calcular la CL50 los límites. Y te está diciendo que los datos, a pesar de que están en decrecimiento, no se han ajustado así de manera muy buena a la curva. ¿Ok? Y uno los mira, miren estos dos de acá, a pesar que estén en disminución, están más lejos de quién? Que la curva. Por eso que te sale en el rojito. O sea, es como una especie de llamada de atención, dice, tómalos con cautela estos datos para esta determinación con el trap, que lo que hace es una curva de los datos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos notar acá? Igual, las concentraciones van en orden creciente. El total de organismos se coloca aquí. También puedo tener en uno que no tenga 30, me permite, por A por B. Y la respuesta del organismo de lo que esté evaluando tiene que estar en disminución. Por ejemplo, si fuera clorosis, sería no clorosis. ¿Cuántas cloróticas? Las no cloróticas tengo que colocar, porque eso estaría en disminución. ¿Okay? Todo siempre pensar acá en opuesto a la forma de colocar los datos. Los datos tienen que estar en respuestas que estén en disminución. ¿Ok? ¿Más o menos? Entonces son dos formas por las cuales yo puedo determinar a qué, la CL50. La primera fue el método con el Excel. ¿Ok? Ese casi no pierde, porque bien versátil, rápido te lo calcula sin problema, porque lo que hace es linealizar. Pasar al logaritmo y unidades Probit, linealiza. Es el método más clásico, el método Probit. ¿Ok? En cualquier lugar del mundo que usan CL50 van a usar más el Probit. Hay más métodos. Y el segundo que estamos viendo es el método TRAP, que lo que hace es llevarlo aquí a una curva en descenso. Es más exigente con los datos para ajustarlo a la curva. Por eso es que yo pues estos mismos datos los coloco en el Excel y no me va a dar este rojito, ¿no? Va a tener que ser muy zigzagueante acá los datos en el otro, en el Probit, para que no me calcule. En cambio aquí, a pesar de que están en disminución, el hecho de que no estén tan pegadas a la curva teórica de ajuste de los datos hace que me dé esta llamada de atención. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos métodos hemos visto? Dos. Esto permite determinar CL50, DL50, CE50, CI, todas las familias de las 50 las puedo determinar. Solamente tengo que tener bien claro la data cómo va, en incremento o en disminución de lo que vaya a calcular. ¿Ok? Siempre pensando en cuál es la lógica de los datos para poder calcular. Muy bien. Entonces, hasta esta parte hemos visto todo ligado a la CL50. Pero la práctica tenía dos partes. La otra parte era determinar qué cosa? NOEC y LOEC. Entonces, para determinar NOEC y LOEC, vuelvo otra vez a la semana número 3, donde está toda la parte estadística. Y en total contenidos. Y en la parte 3 voy a tener lo que se llama un pequeño software estadístico de acceso libre que se llama PAS.
¿Han usado alguna vez PAS? Puede ser que sí, Sí. puede ser que no. ¿En qué curso vieron estadística? Valoración de bienes y negocios. El servicio. Bueno, algún curso lo han usado. Muy bien. Entonces, pueden usar también SPSS y si manejan R también. Todos son válidos. Todos. Lo que manejen, todo les puede servir. ¿Ok? Pero para lo que yo necesito es bien práctico y rápido y les permite calcular. Pero todos les pueden servir. Y si tienen otro programa estadístico, también. ¿También? Muy bien. Entonces, voy a bajar el PAS. No es la última versión ya vamos como 4, pero para lo que necesitamos todas estas versiones las tienen sin problema. Entonces abro el PAS. Tienen una especie de molusco, ¿ok? De registro paleontológico, por eso inclusive el software se llama, el PAS es por paleontología, estadística, analítica, no sé qué más, ¿ok? Pero se usa en todo ámbito del conocimiento, el PAS. Bien. El PAS permite también jalar datos de Excel. Entonces, si los tengo en Excel, los puedo jalar también ¿qué? Al PAS, sin problema, haciendo un copy, etc. Bien. ¿Cómo yo calculo el NOEC y el LOEC? Para calcular el NOEC y el LOEC, entonces abro la página principal, esta vendría a ser mi hoja principal, donde va a estar la planilla de datos. Entonces, ¿qué necesito ya en la planilla de datos? Lo primero, cuando dice show, coloco un check. Check acá y check acá. Bien, ¿y qué necesito? Acá en la parte superior donde están las letras, van a ir las concentraciones. Entonces, la primera concentración, ¿cuál es? 0. El B. A ver, partamos una concentración, lancen una. 5. Ya, 5. 10. Buena pregunta. 20. Normalmente el crecimiento más óptico es que está en forma geométrica. De 2 en 2. O sea, Por 2. multiplico por el factor anterior. Si 20. es 5 por 2, 10 por 2, ¿cuánto sería? 20. 20. No aritmético, no más 5 más 5 más 5. No. Se puede hacer, pero usualmente está demostrado que mejor es hacerlo así. 40. O sea, buena hora que lo has dicho, y lo has señalado. ¿Y el otro cuál sería? 80. 80. Muy bien. Entonces tengo mis 6 concentraciones. Y acá donde dice 1, 2, 3 y 4 van a ser las réplicas. Entonces le puedo colocar R1, R2, R3 y R4. ¿Sí me entiende? Muy bien. Entonces le quito el check. Entonces mi área de trabajo va a ser todo esto. Toma que el PAS a veces se traba, ¿ves? Entonces mi área de trabajo es toda esta parte de acá. ¿Cuántas casillas hay acá? 24. ¿Qué diseño sería? 6 por 4. 6 concentraciones y 4 réplicas. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Ok. Y aquí, entonces, para que yo calcule el NOEC y LOEC, ahora sí necesito el valor obtenido en cada réplica. Para el CL50 y DL50, yo sumaba y no me interesaba el valor de cada envase, sino la suma de todo lo que había por concentración. Acá sí me interesa la variabilidad, porque esa variabilidad me va a ayudar a determinar el NOEC y el LOEC. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si yo tengo 10 individuos que haya colocado, en el ejemplo que les he dado de las truchas, y se muere uno, ¿qué porcentaje se muere? Si tengo 10 y se muere uno, Mejor. 10%. O sea, las mortalidades, y si se mueren dos, 20%. Ustedes dicen, ¿por qué me hace la pregunta tan fácil al profesor? Porque lo que quiero mostrar es que en el ejemplo que le estoy dando, las mortalidades van a incrementar de 10 en 10. Porque son 10 individuos, 10%, 20, 30. Cada uno representa un 10% y voy sumando. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, eso es para los datos que vamos a colocar, que vamos a inventar en estos momentos. ¿Ok? Entonces, supongamos que encontró el primero un muerto, acá hubo un muerto. Si es un muerto de 10, 10%, 0, y hubieron dos muertos. ¿Eh? Ok. Ahora paso a la concentración de 5. Supongamos que acá fue 20%, o sea, 2 muertos, 30%, 30%,
y acá 30%. En este de aquí, sumamos que fue 50%, 40%, 60% y otra vez 40%. ¿Ya? Aquí fue 60, 60, 50, 70. Aquí fue 80%, 80%, 80%, 90%. Y aquí 90%, 100, 100, 90. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, a ver, el que acá dice 10% fue que de 10 animalitos uno se murió. El que acá dice 20 es que de dos animalitos de 10, 20% se murió. Estos de acá son porcentajes de mortalidad por cada unidad. La unidad experimental para nosotros es el recipiente, el envase. ¿Ok? ¿Sí? Entonces lo mismo ustedes van a colocar acá para cada variable con la lentejita. Pero ustedes ya no van a tener hasta 10, van a tener 0, 50 y 100. O sea, va a ser 3 por 4. ¿Ok? Entonces, marco toda mi área de trabajo y lo que voy a ir es donde dice univariado. En univariado lo que voy a ver es aquí, donde dice ANOVA. Ven acá donde dice ANOVA. O sea, lo que voy a aplicar ahora es un análisis de varianza. Porque el análisis de varianza lo empleo cuando tengo más de 2 grupos. ¿Cuántos grupos tengo acá? 6. Porque son 6 concentraciones. Lo que yo voy a hacer ahora es comparar el porcentaje de mortalidad entre ¿quiénes? Las concentraciones. ¿Me están siguiendo? ¿Se me perdieron? ¿Sí? Ok, bueno, si no lo vamos repitiendo poco a poco, ¿ya? Entonces, coloco la primera acción donde dice Severan Samples Test, ANOVA, Kruskal-Wallis. Presiono. ¿Y qué me da acá? En la parte superior me está dando el valor de F. El ANOVA, recuerden que utiliza el estadístico F o estadístico de Fisher. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha hecho este análisis? En primera instancia, me estamos mostrando si es que hay diferencias en los promedios de todas las concentraciones. O sea que 0, 5, 10, 20, 40 y 80. En relación al porcentaje de mortalidad. ¿Ok? Y el valor de P es mucho menor a 0.05. Recuerden que el punto de cambio en estadística aceptado es el 5%, 0.05. Este es 10 por 10 a la menos 12, o sea, es mucho menor a 0.05. Altamente significativo. ¿Ok? ¿Qué más me indica aquí? En la parte superior está la prueba de homogeneidad de varianzas. Y me está diciendo, al ser un valor de P mayor a 0.05, las varianzas son homogéneas. Por lo tanto, estoy cumpliendo uno de los requisitos para utilizar la prueba de ANOVA, que las varianzas sean homogéneas. Muy bien. Pero usted me dirá, ¿y dónde está acá el NOEG y el LOEG? Porque es lo que yo quiero saber, no quiero una clase de estadística, ¿no? Entonces, ¿a dónde me voy? Donde dice Tukey Pairwise. ¿Ok? Voy a Tukey Pairwise y veo acá lo siguiente. Entonces, todo lo que está en la parte superior significan valores de significancia o probabilidad. ¿Qué significa significancia o probabilidad? Que los valores, si están marcados, el valor dentro es el valor de significancia. Y si están marcados, todos son menores ¿a qué? A 0.05. Todos. Entonces, nuevamente, ¿dónde está el NOEG y LOEG? A ver, ¿cuál era la definición de LOEG? ¿Y cuál era la definición de NOEG? Que es igual al NOEG, ¿no? Al control. Al control. ¿Y LOEG? Más bien el NOEG sería la concentración más alta, que es igual al control, y LOEG es la concentración más baja, que es diferente del control. Entonces, ¿a partir de qué concentración acá es diferente al control?
El 5 miligramos por litro, lo que fuera en la trucha, ¿es diferente al control? Sí, porque lo que hace la prueba es marcarme con un color diferente a partir de cuál es diferente. Entonces el 5 ya es diferente al control. Si ustedes ven la intersección, porque es menor a 0.05, es 0.002. Todo el resto para arriba también es diferente. Entonces, ¿qué me está mostrando aquí? ¿Que este valor qué es? Si este es a partir del 5 es diferente al control, ¿qué me está diciendo? Sería LOEC. Entonces 5 sería LOEC, porque es la concentración más baja de todas las que tengo acá que es diferente al control. Y ustedes dirán, ¿dónde está NOEC? ¿Cómo colocaría NOEC? Para este caso yo colocaría NOEC menor a 5. No sé, debe ser una concentración que está por acá, que no se ha calculado, que es menor a 5. LOEC es 5 y NOEC menor a 5. Se quedaron mirándome. ¿No? ¿Nada? Bien. A ver, ¿se acuerda de la significancia? A ver, denle una miradita a la tabla para luego hacer un segundo ejercicio de esto, para que vaya quedando. ¿Cuál es la concentración más baja? 5, 10, 20, 40, 80, que estadísticamente es diferente al control. 5, ok. O sea, no es 10 ni 20, todas también son diferentes, pero la más baja es 5. La más baja, que es diferente al control, se define como el LOEC. NOEC es una concentración que es igual al control, pero no tengo aquí un valor menor a 5, entonces lo único que puedo decir es NOEC menor a 5. ¿Ok? De repente vamos a hacer un ejercicio que sea con la misma data, ¿dónde está acá? Para que ustedes lo puedan ver mejor. Ok, lo voy a variar acá. Entonces voy a colocar acá 10, 10 y 20. ¿Ya? Vamos a ver qué sale ahora. Vuelvo a correr. Ay, no corrió, ¿no? Vamos acá abajo. No. Cerrado, no ha corrido, ¿no? Sí, debe correr, a ver. ¿Se cayó? Vamos a cerrar lo que no necesito. A ver otra vez. Ah, acá. ¿Este es? No, este no. Sí. Porque el otro Ya, ok. Ya. Entonces ahora, ¿cuál sería LOEC y cuál sería NOEC? A ver, analícenlo bien. ¿Cuál es NOEC y cuál es LOEC? A ver. ¿Hasta qué valor es igual al control? A ver, ¿5 es igual al control? ¿Por qué no? Porque no es mayor a 5,05. Entonces es 22, 0,22. 0,22 hace que 0 y 5 sean iguales. 0,22. ¿10 es diferente al control? Sí, porque es menor a 0.05, 0,0001. Entonces, ¿cuál es NOEC? Ahora, 5. Porque 5 es diferente, ¿es igual a qué? Al control. La probabilidad es 0,22. La probabilidad es mayor a 0.05. No hay diferencias entre 5 y 0. Este sería el 5, ¿qué sería? NOEC. Y LOEC,
¿A partir de qué valor sería el LOEC? 10, porque a partir de arriba todos son diferentes. Entonces el más bajo, que es diferente al control, es 10. 10 por lo tanto sería ahora mi nuevo valor de ¿qué? De LOEC. ¿Ok? Entonces, la idea aquí es que ustedes puedan practicar un poco con datos, etcétera. Esto sí lo van a usar ustedes para la lemma, porque me tienen que demostrar si el 100% es diferente al control, si el 50% es diferente al control, si pueden determinar no y lo. Va a estar ajustado porque tienen solamente 2 concentraciones, pero como ejercicio lo pueden calcular. ¿Ok? Bien. ¿Fue quedando? Ok. Algo que he visto, ya con esto estamos cerrando la clase del día de hoy, porque sé que están extenuados con tanta estadística. ¿Ok? Pero haciendo un resumen, hemos visto con ustedes 2 métodos para determinar qué cosa, la CL 50, el método Probi con el Excel y el método TRAP de la EPA, que es una curvita en disminución. Y hemos usado el PAS empleando el ANOVA con el estadístico Fisher y la prueba de Tukey para determinar NOEC y LOEC. No me dice la palabra NOEC y LOEC, pero yo lo calculo viendo las diferencias si hay con el control. El que es más alto igual al control, NOEC. Y el que es más bajo diferente al control, LOEC. Entonces el estadístico me lo da, yo miro, solamente tengo que mirar la primera línea, el control con todos los de adelante. ¿Ok? ¿Y qué pasa si todos no me dan significativos? O sea, todos me dan mayor a 0.05. Entonces ahí la concentración, todas serían iguales al control. El 100, si fuera 100% sería NOEC y el LOEC un valor mayor. Así que, bien, esto se va aprendiendo más con la práctica. ¿Ok? Entonces, una cosita que yo había observado es que ya tienen la encuesta disponible. Verdad. Entonces Existe eso. pueden ir aprovechando en encuestar. Y lo que vamos a pedir al delegado es que creo que le sale esto que han llenado la encuesta por gusto, ¿no? Va llenando porque a nosotros nos piden que todo el salón pueda encuestar al profesor.